Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que ha sido concebido como un aula en la cual un hondureño o hondureña, en este caso, nos comparte su experiencia de vida y nos sirve de inspiración para todos y cada uno de nosotros que podemos aprender. Nuestra invitada de hoy es una mujer que nos está dando una lección a todos. Nacida en La Lima, Cortés, Honduras, departamento de Cortés en Honduras. Ella es ingeniero industrial y de negocios, graduada de Unitec, becada Fulbright para estudiar su maestría en la Universidad Tufts en Massachusetts. Ya vamos a hablar de ello. Amplia experiencia profesional en empresas del ramo industrial y manufactura en nuestro país e inclusive ha tenido experiencias de trabajo fuera. Cofundadora de la Asociación Despierta Honduras, una organización que promueve el liderazgo joven en nuestro país. Y hoy candidata, mejor dicho, aceptada ya para empezar su maestría en Administración Pública en la distinguida Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Desde Choloma, Cortés, nos recibe Nadia Serén. Bienvenida, Nadia. Muy buen día, Jorge. Un gusto estar aquí en este espacio y gracias por la oportunidad de presentar mi historia y más que todo inspirar a otras mujeres, ¿no? Aquí en Honduras y a otros jóvenes. Estoy seguro que sí, Nadia. Muy pocas cosas, le voy a decir, me entusiasman tanto como ver una mujer hondureña que está luchando por lograr sus sueños, aún lidiando con muchas dificultades. Y eso es lo que usted está haciendo ahora. Pero esa fue la razón principal por la que la buscamos. Pero estamos seguros que detrás de esta aventura, detrás de este sueño, hay una historia, hay una Nadia Serén. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Bueno, no vamos a tratar de hacer, lo vamos a hacer en este programa de hoy. Averiguar quién es Nadia Serén y cómo de alguna manera alguna mujer en alguna parte que vea este programa diga: yo puedo hacer lo que nadie está haciendo. Comencemos. Usted es ingeniero industrial y de sistemas. ¿Qué fue lo que la motivó a estudiar esa carrera en pregrado, Nadia? Pues fíjate que te contaré una anécdota, es decir, mi vida de alguna forma ha estado llena de accidentes, pero accidentes buenos, diría yo. Fíjate que en Unitec, cuando yo me matriculé en una licenciatura en administración y me acuerdo todavía el primer día de clases que yo me presenté, me sentí totalmente rara. Si tú hablas con mi mamá, me acuerdo que yo le llamé esa tarde que volví a mi hogar y le dije: mamá, no me siento bien, estando matriculada en la carrera de licenciatura en administración. Y fíjate que no me matriculé en la carrera de ingeniería industrial, más que todo por un miedo que sentía internamente. No sé hasta hoy el por qué, pero me acuerdo que en esa llamada me dice mi mamá: fíjate que si quieres cambiarte de carrera, cambiate, y porque había un costo para hacerlo en aquel entonces, y no te preocupes, puedes cambiarlo. Ya vas a ver que más adelante vas a volver a ver atrás y te vas a reír. Y es exactamente lo que pasó. Después de los 4 años que yo estuve estudiando ingeniería industrial, que fue una maravillosa experiencia en Unitec, realmente fue una experiencia enriquecedora, ¿no? Fíjate que muchos dirán, bueno, le gustarán los números, ¿no? Y ese es un elemento de la ingeniería solamente, Jorge, pero yo diría que me encontraba más orientada a la parte de procesos. Me gusta mucho el ver las cosas como son, en cómo se pueden mejorar, en cómo se pueden cambiar. Obviamente hay una parte cuantitativa que va adherida a este tipo de análisis, pero creo que lo que más me motivó fue esa pasión por saber cómo funcionan las cosas y cómo podemos mejorarlas, cómo podemos optimizarlas. Entonces creo que esa fue la motivación que me llevó a cambiarme a la carrera de ingeniería industrial en Unitec. Ahora tiene todo el sentido del mundo ver cómo después usted saca su posgrado, pero quiero ahondar un poquito más en pregrado. ¿Cuál fue la clase favorita de pregrado?
la que no esperaba tiempo para poder asistir a ella. Y por supuesto que le voy a preguntar cuál es la clase que no le gustaba tanto. ¿Cuál fue la clase favorita y cuál fue la clase no tan favorita de la ingeniería, de la carrera de ingeniería? Sí, fíjate que voy a empezar por la clase favorita, y esta era una clase que se llama Ingeniería de Métodos. Y es donde tú básicamente todos los movimientos, por ejemplo, de una operación, ¿no? Ves los movimientos ergonómicos de la gente, tomas tiempos, ves también la ergonomía del puesto de trabajo, y todos esos componentes después los pones en un análisis como para poder mejorar el proceso y poder ayudar a sí mismo también a la persona que lo está haciendo para que lo haga de una forma más eficiente. Entonces, esta era una de las clases que me gustaba. De hecho, me acuerdo que llevábamos 2 ingenierías de métodos, si más no me acuerdo, y era una de las clases que me fascinaba, ¿no? Y me acuerdo que esta la llevábamos, habían periodos durante la carrera en que yo entraba en la mañana y a veces tenía que esperar un largo tiempo para llevar clases en la tarde, ¿no? Y en aquel entonces, como yo siempre he vivido en La Lima, no había mucho transporte de la universidad hacia aquel sector, entonces tenía que quedarme todo el día en la universidad esperando, pero lo que hacía es que iba a la biblioteca de la universidad y buscaba libros de ingeniería de métodos, ¿no? Entonces, para poder de alguna forma aprender más y dar mi opinión en la clase. Entonces, esta era una clase que sí me apasionó bastante, y es una clase que me sirvió, es decir, el fundamento de esa clase, aún de cómo tomar, por ejemplo, el cronómetro al momento, cómo de posicionarse al momento de tomar un tiempo, todo esto te lo enseñan, ¿no? Y me quedó muy grabado, y es algo que me ha servido a lo largo de mi carrera, ¿no? Aún ahora, dirigiendo operaciones, es una de los conocimientos que traspaso, ¿no? A los ingenieros de proceso en donde he trabajado, porque desde pequeño se empieza para poder hacer la excelencia, ¿no? A un nivel más mayor. Entonces, esa fue la clase que sí me fascinó. La que me fascinó mucho fue metrología, y esto no necesariamente por la carrera en que tenía que levantarme todos los días a las 5 de la mañana porque era la primera clase que llevábamos a las 6:45 en Unitec. No sé si ahorita siguen con este horario, pero empezábamos a las 6:45 de la mañana. Y bueno, no he sido siempre un morning person, o sea, no he sido una persona de mañana o mañanera. Y fue que me costó, o sea, me costó concentrarme, me costó, no era difícil, sí, no era difícil, pero creo que ese elemento, ¿no? de madrugar todos los días fue lo que me llevó a que no me gustara mucho, pero es una clase útil, es decir, obviamente los pensum están diseñados de modo de que unas clases van a otras y que estén relacionadas en sus conocimientos, así que esta clase también es muy útil en el área industrial y en el área de manufactura específicamente. Yo hubiera pensado que usted hubiera sacado una maestría en administración de empresas, siguiente paso, y la maestría que sacó fue una maestría en administración o gerencia de la ingeniería en la Universidad de Tufts, en Massachusetts, en los Estados Unidos. Una muy buena universidad, un muy buen programa. ¿Tuvo algo que ver su beca Fulbright para que fuera ese programa en esa universidad? Buena pregunta. Fíjate que, de hecho, esa era la dirección que llevaba, estudiar una maestría en administración de empresas. Y de hecho, en el 2012, después de haber estado 5 años laborando, decidí aplicar al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, en Costa Rica. Correcto. Y me aceptaron. Pero en aquel entonces las oportunidades para financiar estudios en el extranjero en Honduras eran muy limitadas. Y fue una lástima, pero realmente no pude, obviamente, ajustar con mis ahorros y no pude encontrar el patrocinio ni tampoco oportunidades de financiamiento para poder asistir al campus de Costa Rica. Entonces, desafortunadamente y con el corazón dolido en aquel entonces, tuve que dejarla ir. Por cuestiones de la vida, y siempre he dicho esto, que cuando Dios cierra una puerta es porque va a abrir muchas mejores y excelentes puertas, cosas que nosotros no nos imaginamos que podemos obtener.
Casualmente, ese mismo año, en el 2012, entra un nuevo director de ingeniería a la organización, ¿verdad? Y yo todavía estaba con esa espinita y que quería salir a prepararme al extranjero. Y entra un nuevo director de ingeniería y, como te decía, yo soy un poquito metida, ¿no? Yo me gusta aprender, preguntarle a la gente de su historia, especialmente él que había estudiado en Estados Unidos, porque me di cuenta al momento de leer su currículum cuando él entró a la empresa. Entonces le empecé a preguntar, a cuestionar, casi al hostigamiento, y me dice, fíjate que yo estudié con una beca Fulbright. Y justo con el mismo miedo que tenía, Jorge, cuando yo entré a pregrado, ese mismo miedo lo tenía con la beca Fulbright, porque yo no fui educada en escuelas ni primarias ni secundarias bilingües, ¿verdad? Yo me fui formando en el idioma inglés a través de mi trabajo porque tenía comunicación día a día con personas en Estados Unidos y de alguna forma me fui soltando. Y durante secundaria, mis papás me pagaron un curso los últimos 2 años en el Centro Cultural San Pedrano para afianzar la gramática. Entonces tenía ese miedo de poder aplicar, ¿verdad? Y que no me aceptaran. Otro miedo que tenía es que tenía que hacer el examen del TOEFL, ya algo más formal, ¿no? Y tenía que hacer el examen de GRE, que es un examen que piden en las escuelas de Estados Unidos para entrar a programas de posgrado. Pero el asunto es, para hacerte la historia corta, me dice esta persona que se llama Sergio, a quien estoy agradecida por su mentoría, me decía, bueno, él no lo tienes asegurado, ve por el sí, ¿no? Y pongo la aplicación, ¿verdad? Y realmente no con muchas esperanzas. Para mi sorpresa, creo que fue en agosto, yo la puse en mayo. Luego en agosto me invitan a una entrevista a la embajada. Una experiencia maravillosa, te diré, habían ex becarios en la sala de conferencias y habían 5 personas en total haciendo preguntas, ¿no? Y podría sentirse abrumador aquel ambiente, pero realmente fue una entrevista que me dio mucho gusto hacerla, ¿no? Y me acuerdo que ya después, unos meses más adelante, recibo el correo, ¿no? De que ya me invitaban a llenar el formulario que va directamente al Departamento de Estado, ¿no? Entonces, realmente son experiencias, partiendo de que había dejado ir la misión de INCAE, realmente fue como quien dice el primer peldaño, ¿no? De esa resiliencia que uno va haciendo, ¿no? De decir, ok, no surgió esto, no dio resultado, todavía tenemos la fuerza, todavía tenemos las herramientas, ¿no? Busquemos por más puertas, toquemos más puertas y alguna se va a abrir. Para darte una anécdota, cuando yo estoy aplicando al programa en Harvard, le pregunto a la persona que estaba encargada de la oficina de asuntos públicos en la embajada, que cuál había sido mi ranking en los becarios, ¿no? de Fulbright en aquel entonces, que fue en el año 2013. Y ella me envió exactamente las palabras que había escrito la persona de la embajada y mencionaba que yo había sido la candidata número 1 de los estados en aquel entonces. ¡Qué maravilloso! Entonces, hasta 5 años casi después me doy cuenta de eso, ¿no? Entonces, realmente eso afianzó de alguna forma, primero, el hecho de que de que no debemos rendirnos, y lo segundo es que Dios abre puertas y ponemos nosotros nuestros proyectos en sus manos. A mí me parece extraordinario esto, y antes de ir a una pausa, quiero compartir una anécdota personal. Muy raras veces lo hago, pero lo que ha dicho usted, le voy a contar una historia muy cortita, y es que yo apliqué para Fulbright y no me fui, y apliqué para INCAE y me fui. Realmente al revés. Es una situación más particular. Es la primera vez que encuentro una persona que está exactamente opuesta. Así es. Absolutamente de acuerdo con el concepto de serendipia, que tiene hasta una base espiritual, si uno lo quiere ver así. No logramos algo, pero lo que logramos, habiendo puesto todo nuestro mejor esfuerzo, se logra
hay una puerta que se va a abrir. Sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos para platicar con esta mujer hondureña sobre su reto de ir a la escuela de Harvard en los próximos meses. Continuamos con nuestra invitada especial de hoy, Nadia Serén, una joven mujer que está luchando por sus sueños académicos y para lograrlos ha hecho realmente mucho esfuerzo y lo continúa haciendo. Nadia. Muchas gracias, Jorge. Solo para contestarte puntualmente la pregunta que me hacías antes, si entrar a Tufts University tenía que ver con el programa Fulbright. No, de hecho, cuando tú aplicas, tú pones las universidades y el campo de estudio al que quieres ir, ¿no? Entonces, ellos te ayudan a poder aplicar junto con los documentos y los ensayos que tú ya has puesto en la aplicación preliminar. Solo para clarificar ese punto, porque si no, me acuerdo que no lo contesté puntualmente, pero ellos te ayudan y no, tú tienes la libertad de aplicar a las universidades que quieras. Está completamente claro. Nadia, vamos a movernos al tema de los retos inherentes a la aplicación, al financiamiento, a la aceptación y al poder ir directamente ya a la escuela de gobierno de Harvard, la John F. Kennedy School of Government o Escuela de Gobierno de Harvard. Solo una inquietud antes de esto, y es la asociación Despierta Honduras. Me llama mucho la atención que Nadia Serén es cofundadora, y cuando uno conoce lo que hace Despierta Honduras, cuando uno lee su carta magna, su línea motriz de pensamiento, cuando uno lee lo que los fundadores escriben, es tremendamente inspirador. ¿Por qué nace la asociación? ¿Para quién? ¿Qué busca la asociación Despierta Honduras? Pues fíjate que Despierta Honduras nace, la asociación Despierta Honduras nace en 2017, más que todo con la preocupación de jóvenes profesionales, unos trabajando aquí, otros en Estados Unidos, por la situación, especialmente por la situación difícil social que se dio después de las elecciones generales de noviembre del 2017. Esto nace más que todo para poder informar a la población, ¿no?, de lo que está sucediendo en el país y al mismo tiempo incentivar a la población a involucrarse activamente, ¿no?, en la demanda por una buena gobernanza. Fíjate que nace esta asociación y lo que buscamos es el poder darle espacios a jóvenes que usualmente no lo tienen para proveerles o instruirles en habilidades. De hecho, ahorita nosotros lanzamos la primera generación de un programa que se llama Transformadores de Honduras. Este programa es patrocinado y ganó el patrocinio más que todo a través de un concurso del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y lo que hacemos nosotros es instruir o entrenar a jóvenes de todos los departamentos del país. De hecho, en la primera generación recibimos más de 1,600 aplicaciones, lo cual fue de alguna forma inspirador en el sentido de que sabemos de que hay hambre de conocimiento, hay hambre de entrar a estos espacios de superación. Más, de ayudar, exactamente, de ayudar a las comunidades, ¿no? Estos jóvenes quieren involucrarse en presentar soluciones a sus comunidades primero. Entonces, ahorita son 150 jóvenes que fueron seleccionados de entre esas 1,600 aplicaciones y les instruimos en habilidades como narrativa pública, manejo de activos, mapeos de poder para ver a qué personas tienen que, por ejemplo, a recurrir en caso de que necesiten fondos para implementar un proyecto en sus comunidades. Y también les instruimos en cómo están las políticas públicas en 4 áreas temáticas: sostenibilidad, gobernanza, desarrollo económico y desarrollo social. Es gratificante escuchar lo que ellos hablan acerca de liderazgo, acerca de lo que quieren. Y esa es la idea, ¿no?
poder proveer espacios, Jorge, a aquellas personas que no lo tienen. De hecho, tenemos representantes o jóvenes desde la Mosquitia hasta el sur del país, es decir, de los 4 puntos cardinales, hay representantes en este programa Transformadores y realmente me llena de mucho orgullo el decir que este esfuerzo de transformar Honduras ya está en todo el país. ¿Por qué administración pública si toda su formación dice ingeniero, con maestría en ingeniería, en diseño, en manufactura, en servicio al cliente? ¿Por qué administración pública? ¿Por qué Harvard? Hay un camino largo hasta este momento, pero ¿por qué de ingeniería a administración pública? Bueno, fíjate que la motivación de aplicar al programa de administración pública son dos. Una es específica por la situación, ¿no?, que nuestro país enfrenta y yo creo que necesitamos personas que no se han involucrado en tratar de solucionar los problemas de forma activa, no antes en el país, utilizar nuestros conocimientos que hayamos nosotros venido desarrollando en diferentes sectores de la vida económicamente activa dentro de Honduras para poder presentar soluciones dentro del sector público. Fíjate que lo interesante del programa de administración pública es que a este programa van personas de todos los sectores, de ONGs, del sector privado, incluso artistas, ¿no? Incluso artistas. Entonces, básicamente, la esencia es querer servir. Y una de las cuestiones interesantes de este programa es que tú puedes armar tu propio pensum, ¿no?, tu propio flujograma, de acuerdo a tus intereses y lo que quieras enfocarte. Exactamente, de lo que quieras enfocarte y a lo que le quieras buscar solución para venir a implementarla, ¿no?, aquí a tus países. Entonces, la esencia de aplicar de mi parte al programa fue primero, obviamente, la situación difícil que tenemos, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que Honduras todavía, ¿verdad?, tiene ese potencial. Tenemos una población en su mayoría joven, dentro de lo que es económicamente activa, y ese bono demográfico tenemos que aprovecharlo, ¿no? Creándoles oportunidades. Entonces, muchas, de hecho, yo te decía al principio que uno de mis intereses es procesos, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones que tenemos que hacer nosotros a nivel público es mejorar el desempeño de las instituciones públicas, y esto tiene mucho que ver con los procesos internos en cómo se llevan a cabo los proyectos dentro de las instituciones públicas que puedan optimizar el uso de los recursos y de esa forma el poder dar servicios de calidad a la población hondureña. Fíjate que yo apliqué al programa en 2019, que era para poder empezar el programa en 2020. Yo aplico en el periodo de octubre a diciembre del 2019, recibo la respuesta positiva, recibo ese congratulations el 19 de marzo del 2020. Y justo el 16 de marzo Honduras se va a una cuarentena, ¿no? Estaba yo en mi casa y realmente no quieres ver ese correo, estás así realmente y solo pones los ojos para ver si miras congratulations, pero lo vi, ¿no? Y realmente ni grité, me quedé sorprendida, no sabía qué decir, pero realmente no tenía tampoco muchas esperanzas en poder ser elegida, no tanto porque no tuviera las capacidades, sino o tal vez no tuviera la historia de vida, ¿no?, sino que porque aquí entran muchas aplicaciones, miles de aplicaciones de personas en todo el mundo que tienen historias de vida extraordinarias, desde que he compartido en grupos de WhatsApp, en Zoom, con los compañeros que fueron admitidos, te das cuenta de que estás en medio de un grupo de extraordinario de personas de las que puedes aprender, es decir, el aprendizaje no se limita al salón de clases. Y realmente estoy emocionada por el programa. Y fíjate que para explicarte un poco de por qué es la motivación y por qué no me he dado por vencida, aún a pesar de las dificultades económicas para poder ir,
Y es que te contaré una anécdota también con esta aplicación. Yo recibí el 19 de marzo la respuesta positiva de mi admisión. Para el 30 de abril nosotros tenemos que, para el 30 de abril del 2020 teníamos que aceptar o declinar la aplicación, ¿no? Entonces, cuando se nos viene la pandemia, algunos de mis familiares perdieron sus trabajos y otros dejaron de recibir ingresos. Y básicamente estábamos mi hermana y yo proveyendo, ¿no?, al hogar, porque éramos las únicas que estábamos trabajando, que no habíamos tenido cancelación de contratos. Y me veo en la dificultad de decir, bueno, voy o no voy, ¿verdad? Y me decidí a poner una solicitud para diferir, que esto es para poder empezar el próximo año. Se difiere un año. Sí, y entonces yo presento mi solicitud antes del 30 de abril, que era el deadline para decir si aceptábamos o no, y me es denegada, Jorge, me es denegada, ¿verdad? Y estaba entre la espada y la pared, y obviamente no tenía tampoco todos los recursos económicos en aquel entonces, o sea, estaba por lo mismo, ¿no? Porque ya teníamos una carga adicional de alguna forma con mi hermana, porque otros miembros de la familia no estaban aportando. Pues con un pesar en mi corazón, así como me sucedió con Inca en aquel entonces, llega el 30 de abril y dije yo, bueno, que sea la voluntad de Dios, ¿no? y le doy declinar, ¿no? Le doy de no aceptar la admisión. Todavía tenía la oportunidad de aplicar en ese mismo 2020, pero sería hasta en octubre del 2020. Pero Jorge, sucede que 5 días después, el 5 de mayo, yo recibo un correo de la oficina de admisiones y me dicen, mira Nadia, fíjate que el comité de admisiones ha reconsiderado tu solicitud de diferir, ¿no? Y me emociono porque cuando yo recibo ese correo, ¿verdad? También recibo la pregunta de parte de ellos que me dicen, pero notamos que tú declinaste y queríamos saber si todavía aceptar nuestra oferta para poder continuar el próximo año. Entonces, de alguna forma afianza eso, ¿no? Que realmente aquí desde el punto de vista de apoyarnos en Dios, pero al mismo tiempo el pedirle de que nos dé la fortaleza para buscar esas otras oportunidades, porque yo ya me había mentalizado, ¿no?, que iba a volver a aplicar en 2020. Gracias a él, gracias a Dios, se reconsidera esa solicitud y bueno, y me habilitaron la opción para poder aceptar y sin pensarlo 2 veces le di a aceptar, Jorge. Entonces, quedaba abierta ya para poder empezar en 2021. Si me permites, también me quiero extender un poco a lo que es qué pasó durante la pandemia, ¿no? Y siguió la situación difícil, tú lo sabes, por varios meses después de ese marzo que entramos a cuarentena. Y después en noviembre se nos vienen los huracanes. Fue una situación complicada, es decir, a nivel personal, emocional, fue una situación bastante difícil. Nosotros se inundó, por ejemplo, La Lima se inundó en su 90%. Sí, claro. En la primera semana de noviembre. Y fue una inundación tal que no dio tiempo para nada, Jorge. El miércoles yo salía de mi trabajo, el jueves ya al amanecer estaba totalmente inundado y a unos niveles que no los habíamos visto antes, no los habíamos vivido. El viernes, el mismo jueves, perdón, las autoridades dicen que se vienen inundaciones catastróficas al Valle de Sula y todo el mundo estaba desesperado en aquel entonces por salir, ¿no?, de La Lima, y ahí fue cuando nosotros vimos las muestras de solidaridad de todas las personas de diferentes ciudades, que realmente es inspirador y de alguna forma muestra de que los hondureños podemos salir adelante, que podemos apoyarnos y que realmente necesitamos la voluntad de hacerlo, ¿no? Y ahí lo pudimos ver ese calor humano que el hondureño tiene, ¿no? Y te decía que fue difícil, Jorge, en el sentido de que nosotros salimos de La Lima, evacuados esa primera semana, pero luego de ese
vienen 3 más. Vienen 3 más y durante todo noviembre toda Lima quedó anegada bajo el agua, ¿no? Y nosotros tuvimos que reubicarnos con un familiar aquí en Choloma y tuvimos la oportunidad de regresar a nuestro hogar hasta diciembre. Y fue un tanto, es decir, fue una situación bastante difícil, de alguna forma físicamente extenuante. Yo estaba trabajando en noviembre y al mismo tiempo estaba viajando cuando bajaron las aguas a principio de diciembre. Todavía no nos habíamos mudado de nuevo, pero me tocó ir a Lima, estar viajando a Lima y luego de vuelta a Choloma después del trabajo, para poder reunirme con algunos vecinos, porque decidí liderar un esfuerzo de organizar a los vecinos, porque la cantidad de escombros, Jorge, y la cantidad de lodo y todo lo que se había acumulado fue tal que yo creo que eso fue lo que impactó emocionalmente a toda la población de La Lima y personalmente, pues. Entonces, estaba viajando después del trabajo para poder organizarnos y al mismo tiempo lancé una campaña como la que estoy lanzando ahorita, nada más que a nivel un poco más personal por Facebook, para poder recolectar fondos de personas que vivían fuera de La Lima y así poder alquilar equipos pesados como volquetas y retroexcavadoras para poder iniciar este esfuerzo de limpieza, ¿no? Porque obviamente había todo el municipio y realmente muchas partes del Valle de Sula quedaron totalmente afectadas y la capacidad obviamente no era suficiente de las autoridades para poder atenderlas todas. Obviamente necesitábamos volver a un ambiente saludable, Jorge, porque obviamente estos escombros empezaban a ser criaderos de zancudos y bueno, podrían venir otras dificultades más adelante, ¿no? Pero gracias a este esfuerzo pudimos nosotros limpiar toda la colonia. Después, cuando ya nos íbamos quedando sin dinero, decidimos crear un comité, ir a pedir apoyo a la municipalidad de manera respetuosa y así poder obtener más apoyo. Y gracias a Dios, en un periodo de 2 semanas pudimos toda la colonia. Se removieron casi 6.100 metros cúbicos de escombros y gracias a Dios toda la gente pudo volver, limpiar sus casas, gracias a Dios. O sea, es decir, a lo que voy es que en medio de la dificultad obviamente es difícil, porque te digo, me cansó de una manera exagerada, o sea, no puedo expresar emocionalmente. Exactamente, pero fíjate, Jorge, que en este ejercicio de organizar a los vecinos, Jorge, tuve una de las mayores satisfacciones de liderazgo, y esto es que cuando tú empoderas a los vecinos y a cualquier hondureño, donde quiera que esté, cuando tú lo empoderas, cuando tú das el ejemplo, me acuerdo que tenía que viajar hasta allá, reunirme con ellos, luego venir a Choloma. Me acuerdo que el primer día de la limpieza nos levantamos muy temprano a las 5 de la mañana, estábamos ahí, es decir, todos los días hasta el 24 de diciembre nos tocó estar ahí, ¿verdad? Organizando, y el 31 de diciembre también. Entonces, cuando tú das el ejemplo, cuando tú lideras de esa forma, cuando tú los empoderas, y cuando me refiero a empoderas es que ellos mismos fueron a presentarse a la municipalidad, ¿no? Por ver cómo íbamos avanzando y decían, bueno, no podemos quedarnos aquí, tenemos que terminar con esto, ¿no? y alcanzar el objetivo. Pero con todo esto, la satisfacción que tuve fue que vi nuevos líderes, es decir, uno puede ver esos potenciales de liderazgo, ¿no? Que ahorita hace poco estaban viendo cómo, ¿verdad?, hacer nuevas elecciones para elegir un nuevo patronato, y ya estaban saliendo, ¿verdad?, de ese comité las personas que estaban siendo sugeridas, ¿no?, para ser dirigentes de la colonia. Entonces, es de liderar con el ejemplo. Es difícil, el liderazgo no es fácil, pero es ahí donde tienes las mayores satisfacciones. Lo importante es que esos logros son los que se mantienen o sea, se mantienen por sí solos a largo plazo. Es decir, ese sentimiento de querer, a pesar de los obstáculos, de llegar a los objetivos, es con estos ejemplos que tú los mantienes a largo plazo y la gente luego va por sí sola, ¿no? Entonces... así es, luego va por sí sola.
tiempo, bueno, realmente hemos tenido una carga el día de hoy. El tiempo que es nuestro monitor nos hace llegar al término de este programa. No tenemos cómo agradecerle realmente a Nadia por lo que ha compartido con nosotros. Ella tiene en redes sociales, en GoFundMe, tiene una iniciativa. Todavía hace falta un poco de plata para poder llegar a esa meta que tiene su estudio en Harvard, que estamos seguros que lo va a lograr en beneficio no solo de ella y de su familia, sino que de todos los hondureños a los que inspira. Vamos a terminar el programa agradeciéndole y estamos completamente seguros que su ejemplo es un ejemplo que inspira a muchos hondureños. Gracias, Nadia, por lo que está haciendo. Muchas gracias, Jorge, por el espacio. De nuevo, si me permite, solamente decirle a los jóvenes que es posible, ¿verdad? No es necesario tener un perfil determinado, simplemente es de ser posible si se nos dan, si somos expuestos a esas oportunidades, ser preguntones, tratar de aprender, ¿verdad? Y como les digo, pues, el tomar esas oportunidades y esforzarnos, es decir, siempre van a surgir obstáculos, pero es así como nuestro carácter se va a ir formando, ¿no? En ir buscando siempre la siguiente oportunidad. Así que más que todo inspirar a otras mujeres, a otros jóvenes, ¿no? Es posible y también les invito, ¿no? A que vean los espacios de ADH a través de transformadores que puedan aplicar, que a través de este programa exponemos a los jóvenes a otras personalidades también, que ellos puedan tener exposición a otros mundos, a nuevas ideas, y así pues poder soñar con estas oportunidades como me está sucediendo a mí, ¿no? No es imposible. Yo creo que ese sería mi mensaje y realmente muchas gracias por el espacio, porque realmente estoy muy agradecida. Gracias, Nadia, de nuevo. Un mensaje de liderazgo real, una mujer que actúa y que realmente sigue por sus sueños incansablemente. Tenemos que agradecerle a un equipo de primer nivel, un equipo técnico que está siempre pendiente de que todo esté donde debe estar para que usted reciba este programa. Cada una de las personas que lo reciben, donde lo reciben cada semana, nuestro agradecimiento es eterno porque hay un espacio para que usted aprenda de hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas bonitas en este precioso país. No tenemos cómo agradecer su sintonía. Nos vemos la próxima semana. Gracias.